Muy buenas noches, saludamos a todos los que se encuentran presentes y también a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Esta noche tenemos una enseñanza muy especial y la hemos titulado Evitemos la amargura. ¿Ustedes creen que podrá haber cristianos amargados? Todos dicen, no debería, pero sí los hay. Entonces uno debe tener mucho cuidado de ser contaminado con la amargura. Por eso esta palabra es para nosotros aprender esta noche y evitar ser contaminados de amargura. Nuestra enseñanza está basada en Ruth, capítulo 1, versículos del 8 al 21. ¿Listo? Entonces vamos todos juntos a leer la palabra de Dios y dice así, Ruth 1:8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Acá vemos a Noemí y sus dos nueras. Recuerden que Noemí tenía un esposo y tenía dos hijos. Y su esposo murió y ella quedó viuda. Y también murieron sus dos hijos y entonces las esposas de sus hijos también quedaron viudas, que son estas dos nueras. Y Noemí le está diciendo que se devuelvan para la casa de los papás porque ella ya no tiene más hijos, es lo que les está diciendo. Sigue diciendo el versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido a mí. Entonces acá vemos una historia muy triste de tres mujeres que quedaron viudas, ¿cierto? Una que era la esposa y la mamá de sus hijos, perdió tres seres queridos, y dos mujeres que perdió cada una a su esposa y estaban solas, viudas, en una situación dolorosa y triste. Pero vemos acá que Noemí estaba amargada, ¿sí? Y nosotros debemos entender como cristianos que en la vida tendremos dificultades. Mire a su vecino y digo, en la vida tendremos dificultades. ¿Sí? Juan 16:33, el mismo Señor Jesús nos lo dijo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
Paz. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el mismo Señor nos dijo que nosotros no deberíamos angustiarnos ni preocuparnos, sino tener paz. Pero no debemos negar que en esa paz que Dios nos da, nosotros también tenemos que entender que tendremos aflicciones. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el gobierno de Satanás, eso hace parte de la vida terrenal en la que nosotros estamos acá, tendremos aflicciones. Pero el Señor nos dice, confíen, yo he vencido. Entonces, aflicción significa opresión o tribulación. En algún momento de nuestras vidas, nosotros vamos a ser oprimidos o vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones en algún momento. Pero a veces uno como cristiano piensa que porque usted es cristiano nunca va a tener problemas. Y a veces uno habla con otros cristianos y uno, cuando ven que alguien está teniendo una dificultad, ellos piensan que la persona que está teniendo dificultad está mal delante de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos con alguien en estos días y decía, y juzgaba y preguntaba, ¿por qué asesinaron a los pastores y a la familia pastoral allá eso fue donde fue? En Aguachica, y que porque esa noticia dio tanto vuelo, y entonces mucha gente se atreve a dar razones de por qué los mataron. Y otros dicen, no, eso era que el pastor estaba en negocios turbios, no, eso quién sabe el pastor qué hizo, y la gente se cree con la capacidad de juzgar qué fue lo que pasó, cuando nosotros sabemos y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, y la gente piensa que por uno seguir o servir al Señor nunca le va a pasar nada, pero eso es una mentira. Los apóstoles, la palabra de Dios dice que el Señor les decía que tuvieran el privilegio, ellos se sentían privilegiados de sufrir por causa del Señor. Y ellos no estaban en pecado, no estaban fuera de la voluntad de Dios, a ellos los mataron, los aserraron de la manera más cruel, y toda la gente podría decir, ¿y dónde estaba Dios? La gente también puede decir, no, ellos estaban en pecado, ellos hicieron algo mal, pero nosotros debemos entender que en este mundo suceden cosas que hacen parte de esta maldad de lo que esta tierra es, y que nosotros como cristianos vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir dolor, vamos a tener momentos difíciles. Pero en el mundo hay dos tipos de personas. Un tipo de personas en las que sufren el dolor, pero ellas lo superan. ¿Sí? Ellas, a pesar de que tienen momentos traumáticos, a pesar de que han vivido cosas horribles, circunstancias difíciles, ellos han pasado y han superado esa dificultad. Pero hay otro tipo de personas, otro tipo de cristianos, que cuando les pasa algo, ellos se quedan atrapados en el dolor. Y ellos toda la vida viven quejándose de lo que les sucedió, de lo que les pasó, del dolor que vivieron. Y viven atrapados ahí, quedan sumergidos en ese dolor y nunca lo pueden superar. Entonces, si tuvieron una quiebra en su negocio, porque pueden quebrar. Uno puede ser cristiano y uno puede administrar mal. Uno puede ser cristiano y la situación, la palabra de Dios es que las riquezas son inciertas. Entonces uno puede entender que una persona puede quebrar, pero hay mucha gente que quiebra y dice, no, ya nunca más se vuelve a levantar, nunca más quiere volver a emprender. Hay una persona que fracasa en su área sentimental y entonces vive toda la vida con esa pena, con ese dolor, y nunca se da la oportunidad de volver a empezar de nuevo y de creer que Dios tiene algo bueno para nosotros. Entonces hay dos tipos de personas, los que superan las dificultades y pasan, porque las dificultades son para pasarlas. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para superar las circunstancias difíciles. ¿Sí? Dios nos ha dado esa capacidad, pero hay muchos que deciden quedarse en ese dolor, en esa circunstancia, en eso traumático que les sucedió, en esa dificultad. Entonces el diablo siempre va a tratar de fijar en nosotros aquello que nos dolió, aquello que nos lastimó. Él siempre va a tratar de esclavizarnos y traer ese recuerdo de dolor a nuestras vidas para que la amargura entre en nosotros. Uno debe tener mucho cuidado cuando uno está pasando por situaciones dolorosas, por situaciones difíciles, porque el diablo siempre va a hacerlo ver a usted que pobrecito, que nunca va a poder superar eso, que Dios no está con usted, que Dios lo abandonó, para que la amargura entre en su corazón. Y eso es lo que nosotros vemos que le pasó a Noemí. Noemí en esta historia representa la amargura. Porque ella dice, no me llamen Noemí, ¿cierto? Llámenme
Mara. Entonces nosotros vemos que Noemí dijo, ya no me llamen Noemí. ¿Sabe qué significaba Noemí? Placentera. Dijo, llámenme Mara, que significa amargura. Entonces ella misma quedó sumida en el dolor de haber perdido a su esposo, de haber perdido a su hijo, y ella misma se esclavizó a la amargura. Y ella dijo, no me llamen más Noemí, ya no soy una mujer placentera, ahora yo soy una mujer amargada. Y a uno como cristiano, el diablo siempre le va a poner ese lazo en el momento de la dificultad de volverse una persona amargada. ¿Sí? Y uno debe tener cuidado con eso. La amargura habla y contamina. La amargura habla y contamina, ¿sí? Nosotros no podemos controlar las situaciones o lo que nos pasa, pero nosotros sí podemos controlar cuál es nuestra reacción frente a las dificultades, ¿sí? Porque nadie puede controlar qué nos va a pasar, ninguno de nosotros. Cada uno tendrá que enfrentar lo que la vida decida que nosotros tenemos que enfrentar, pero nosotros sí podemos decidir cómo vamos a enfrentar esas situaciones difíciles, cuál va a ser nuestra actitud frente a eso. Entonces, la amargura siempre nos da una perspectiva diferente de la que es realmente. Una persona amargada ve las cosas totalmente diferentes que como son. Su visión es totalmente distorsionada. Y la amargura habla. Nosotros vemos que Noemí, que era la amargura, que estaba amargada, ella le habló a sus dos nueras, a Orfa y le habló a Ruth. Les habló desde su amargura. Entonces, la amargura te hace pensar en unas cosas. Y quiero que veamos en qué nos hace pensar la amargura, ¿sí? Cuando uno pasa dificultades, ¿qué nos hace pensar la amargura? ¿Y qué hace la amargura para que nosotros le abramos la puerta a nuestro corazón y dejemos que ella entre? Entonces debemos tener mucho cuidado. La amargura te hace pensar, número uno, la amargura te hace pensar que Dios no es bueno. Entonces la gente tiene un problema, una dificultad, y la gente dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Dónde estaba Dios? Si Él me amara, no hubiera sucedido esto. Dios me abandonó. Entonces la gente siempre que pasa en un momento difícil, la amargura le va a decir a usted, Dios no es bueno. Y cuando usted alberga ese pensamiento dentro de su corazón, usted se va a amargar. Mire lo que dijo Noemí, perdón. Noemí dijo, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella inmediatamente dijo que Dios era el que le había puesto esa amargura, que por causa de Dios era que ella estaba así. O sea, ella estaba diciendo, Dios es malo. Y muchas veces yo pienso, no sé, que el proceso más duro que un ser humano tiene que pasar es la muerte de un ser querido, ¿sí? Pero uno debe entender que la muerte no es que Dios se llevó un angelito, que la muerte es que Dios vino y se lo quiso llevar. Uno debe entender que la muerte es un servidor de Satanás. Y la palabra dice que el último enemigo de ser vencido es el diablo y la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que la muerte entró como consecuencia del pecado y que eso hace parte de esta naturaleza. Que mientras nosotros estemos en este cuerpo, un día tendremos que partir. Y que los cristianos también se mueren. Que los familiares de los cristianos también se mueren. Y eso no quiere decir que Dios no siga siendo bueno. Eso no quiere decir que Dios nos abandonó. Eso no quiere decir que Dios ya no me ama. Como dijo ella, el Todopoderoso me ha puesto en esta amargura. O sea, ella le echó la culpa a Dios. Y luego dice, yo me fui llena, pero el Señor me volvió con las manos vacías. O sea, ella dijo, Dios es malo, Dios me quitó. Entonces la amargura nos hace pensar que Dios no es bueno. Dice, ¿por qué me llamaráis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. O sea, ella dijo, Dios está en mi contra. ¿Sí ve cómo piensa una persona amargada? Que Dios me odia, que Dios está en mi contra, que Dios me quitó, que Dios... Y entonces una persona amargada se llena de argumentos en contra de Dios. Nosotros lo vimos también, otra persona que sufrió amargura fue Job. Cuando Job estuvo enfermo, que perdió sus hijos, perdió su casa, perdió absolutamente todo, la palabra nos muestra que Job también habló. Por eso yo le digo, la amargura habla. Y la amargura
contamina. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de pensar que Dios no es bueno. Mire, Job 23, 1 y 2 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré. La persona que es amargada habla, pero habla en contra de Dios, habla amargamente. Y luego dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, él estaba hablando desde la enfermedad, ¿sí? Desde ese sufrimiento, desde ese dolor, y él estaba amargado por esa enfermedad que lo estaba afectando. En el versículo 8 al 9 de ese mismo capítulo 23 dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. O sea, él decía, Dios se está escondiendo de mí. O sea, si me voy para allá, Dios no va a estar. Si me voy para el oriente, Dios no va a estar. Si me voy para el norte, no lo voy a percibir. No lo va a... O sea, él decía, Dios me abandonó. Él estaba hablando desde su amargura. Y una persona amargada dice que Dios lo abandonó, que Dios no lo quiere, que Dios no lo ama. ¿Y es eso verdad? Nosotros conociendo eso sabemos que todos esos males que atacaron a Job venían directamente del diablo. Y de hecho Dios mismo guardó su vida porque impidió que el diablo lo matara, porque el diablo lo que quería hacer era matarlo. Pero Job desde su amargura hablaba cosas que no son ciertas. Entonces la amargura nos hace culpar a Dios, nos hace renegar de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? O sea, digo, pues si el Señor determinó que a mí me va a llamar, ¿quién lo va a cambiar? O sea, Él estaba hablando desde la amargura. Y luego dice, su alma deseó e hizo. O sea, Él dijo, Dios deseó hacerme el mal y Él sí lo hizo. Y una persona amargada habla de esta manera. Habla en contra de Dios. Por eso es tan peligroso que uno en su corazón deje que la amargura entre. Porque uno empieza a hablar directamente en contra de Dios y la fe puede morir. A tal punto que usted murió espiritualmente y se apartó de Dios por albergar el dolor, por albergar el sufrimiento y dejar que la amargura entrara en su corazón. Dice el versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Sí ve cómo renegaba de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba amargado. Y luego sigue diciendo Job 23:15, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. O sea que él le tenía miedo a Dios. Y sigue diciendo el 16, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. O sea, él dijo que antes todo lo que le estaba sintiendo era Dios quien estaba poniendo eso en su corazón. Si ve el diablo cómo lo puede engañar a uno con un argumento de amargura y cuando uno sufre el dolor, siempre que uno esté en un momento de dolor, de dificultad, el diablo va a mandar el lazo para decirnos que Dios no es bueno. Y cuando usted deja que ese pensamiento entre su mente y su corazón, la amargura inmediatamente va a venir a albergar su corazón y va a empezar a hablar para contaminar. Por eso uno debe tener tanto cuidado de guardarse de la amargura. Y en Job 7, versículo 11 y 12 dice así, por tanto, no refrenaré mi boca. Los amargados hablan y hablan harto. No refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. La palabra de Dios dice que nosotros debemos cuidar que brote en nosotros una raíz de amargura que contamine. La palabra dice que la lengua es un pequeño miembro que incendia la creación. Nuestras palabras tienen un gran efecto y cuando uno habla desde el dolor y desde la amargura, uno va a empezar a contaminar y va a hablar en contra de Dios. Dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O sea, estaba peleando en contra de Dios, estaba renegando de Dios. Entonces uno debe tener mucho cuidado porque la amargura nos hace pensar, número uno, que Dios no es bueno. Listo, vamos a ver la número 2. La amargura te hace pensar, vuelve atrás. ¿Qué nos hace pensar cuando uno está en un momento de dolor, la amargura? Vuelve hacia atrás.
servir al Señor no vale la pena. ¿Es usted que hace ahí sirviéndole al Señor? Vuelve a tu pasado. Mire lo que le dice, mire, Noemí le dijo a sus nueras 3 veces que se volvieran atrás. En el versículo 8 es la primera vez que le dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, ella le decía, vuélvase a la casa de sus papás, ¿sí? Cuando ellas, sus familias no conocían al Señor, la que eran israelitas eran Noemí y sus hijos. Y ella le decía, vuélvase atrás, váyase atrás. Y vuelve y le dice, volveos, hijas mías, en el versículo 12. He ido porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿cierto? Les dijo que se devolvieran, y en el versículo 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, ella les dijo, vuélvanse atrás, y fue tanto que ella les dijo que ellas se devolvían atrás, que una le hizo caso. Orfa se devolvió tras sus dioses, mire, y dice dioses con D pequeña. O sea, Noemí hizo que una de sus cuñadas no tuviera una de sus nueras, perdón, no tuviera un futuro, no tuviera una esperanza, no creyera en Dios, le mató su fe, le mató todo y la devolvió otra vez hacia sus dioses. O sea, impidió que ella pudiera conocer a Dios. Así es la amargura. La amargura siempre nos dice que nos volvamos atrás. Y a veces cuando uno está amargado, uno habla a otros y hace que otros deserten de la fe. Porque cuando usted empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los hermanos, empieza a hablar mal de todos los nuevos creyentes que vienen y tienen algún momento de dificultad y lo ven hablando usted así y dicen, oiga, sí, no, si ese que lleva ya tanto tiempo y vea yo que... ¿Qué hace? Mató su fe. Entonces la amargura siempre nos dice que nos volvamos atrás. Jeremías también en un momento de dificultad, porque a él lo odiaban, y él dejó un momento, dijo, yo no voy a volver a hablar en el nombre del Señor, porque cada vez que hablo tengo problemas. Y él quiso volverse atrás, él dijo, no voy a volver a hablar en el nombre del Señor. Pero Jeremías dijo, pero dentro de mí había como un fuego que ardía y traté de contenerme, pero no lo pude. Entonces uno sí debe tener, y cada uno de nosotros tiene una lucha contra la amargura, porque la amargura en algún momento va a venir a nosotros. Y nosotros necesitamos pelear contra ella, porque si nosotros cedemos a creer que Dios no es bueno, a volvernos atrás, pues la amargura nos va a envolver y nos va a matar. Número 3, la amargura te hace pensar, no sueñes, o sea, no tenga esperanza. ¿Ya para qué? Mire lo que les decía Noemí a sus nueras. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces ella les dijo, ¿sabe qué? Ustedes ya no tienen esperanza de conseguir marido. Vuélvanse otra vez a su familia. Y así le pasa a uno. Cuando uno tiene una decepción, un problema, la amargura, ¿qué le dice? No. Si usted fracasa económicamente, ¿qué le dice la amargura? No, eso ya para qué, eso usted vuelva a ser empleado, eso usted no sirve para ser independiente, eso usted no tiene la capacidad, eso usted nunca puede, eso no, le quedó grande, usted no puede. Cuando una persona tiene un fracaso en el área sentimental, no, empieza a cantar, yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Sí? Eso, pastor. Entonces empiezan a hablar. Y la amargura habla y le hace pensar que usted ya nunca más podrá volver a enamorarse, que usted nunca más volverá a encontrar una persona buena, porque la amargura le mata los sueños. O
sea, no le hace pensar que usted puede, sino que usted ya, ese fue su fracaso, eso fue lo último que usted hizo, ya no puede hacer nada más. Pero la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y 7 veces, es decir, que vamos a caer, ¿o no? Entonces uno cómo puede decir que el cristiano siempre va a vivir, no, la palabra de Dios lo dice, 7 veces cae el justo, pero la palabra de Dios dice, pero 7 veces Dios lo levanta. En Salmos, no sé si creo que no está la cita ahí, en Salmos, ¿sí? No, no está. En Salmos 126:1 dice la palabra de Dios que cuando hiciere el Señor volver la cautividad de Israel, seremos como los que sueñan. Entonces, cuando la amargura viene, nos roba los sueños. Pero si usted es un cristiano, que usted no sueña, usted está embargado por la amargura. Es un cristiano que está grave, porque yo pienso que los que más debemos soñar somos los cristianos, porque uno cree que Dios puede hacer grandes cosas, porque uno sabe que no depende de nuestras fuerzas, que uno sabe que es Dios el que obra a través de nosotros. Entonces, si no deja que la amargura lo invada, la amargura va a matar nuestros sueños. Nosotros necesitamos soñar en Dios, ¿sí? Entonces, la amargura nos mata los sueños. Número 3. Número 4. ¿Qué nos hace pensar la amargura? Que abandonemos nuestras relaciones. Entonces nosotros vemos acá a Noemí que ella quería quedarse sola. Ella miraba a sus nueras que querían quedarse con ella, que la amaban, que la veían como una bebé, y ella les decía, váyanse para donde sus familiares, devuélvanse, déjenme sola, váyanse, váyanse. ¿Y qué hace la amargura? Nos aleja de las personas. Porque uno dice, ¿para qué? Porque la persona amargada no quiere servirle a nadie. La persona amargada no quiere perder tiempo con otras personas. Ay, qué fastidio que yo tenga que ayudarle. Ay, y la persona amargada se aleja. La persona amargada quiere vivir sola, no quiere que lo inviten a ningún lado, no quiere ir a nada, porque la amargura nos aleja de las personas cuando Dios nos enseña que nosotros fuimos creados para hacer bendición a todos. Entonces, eso de querer aislarse y de que nadie me hable, que nadie venga, que nadie me mire, eso no viene de Dios. Porque Dios nos mandó a hacer luz a otros, a servir a otros. La amargura nos aparta, nos hace estar lejos. ¿Y sabe qué? Una persona o un hombre solo son presa fácil. Un depredador nunca se va a meter a una manada a atacar a alguien, porque están en manada y saben que se defienden. Pero cuando el depredador simplemente da vueltas y cuando ve que uno de la manada se salió, a ese es el que ataca, el que está solo. Entonces uno debe entender que el diablo siempre nos va a querer apartar de la iglesia, nos va a querer apartar de los hermanos, nos va a querer apartar de la gente de fe, porque nosotros solos somos vulnerables y somos presa fácil para el diablo, ¿sí? La amargura nos hace alejarnos y nosotros vemos que Orpa se dejó contaminar y se fue, se apartó, pero Ruth no se dejó contaminar de la amargura, ¿sí? Noemí le decía, váyase, devuélvase, siga el ejemplo de Orfa, váyase, déjeme sola. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Ruth? No, yo no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, yo viviré donde usted viva, yo voy a morir donde usted muera, yo voy a estar con usted. Ella fue una mujer decidida. Y nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo Ruth, de decir a la amargura, me pasó esto, pero no me voy a rendir, no voy a dejar de servir al Señor, no voy a dejar que esto me frustre, no voy a dejar que el dolor acabe conmigo. Nosotros debemos aprender a ser como Ruth, que no desistió frente a lo que Noemí amargada le decía, sino tenemos que tener una actitud de seguir creyendo, una actitud de creer que las cosas van a cambiar y que Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros vemos, Ruth tuvo una actitud de fe en medio de la amargura. O sea, ella dijo, yo no me voy a dejar contaminar, yo sigo adelante. Y de hecho, cuando usted no se deja contaminar de la amargura, usted puede ver las cosas de una manera diferente. Porque Ruth se fue con su suegra y aunque todo el mundo le hablaba y le decía que ella era amargada, Ruth estaba a pilas y ella fue y consiguió trabajo, ¿cierto? Y todo el mundo le decía que ella no se iba a volver a casar y ella ya consiguiendo trabajo encontró a un boss. Hugo Boss, no mentira, se llamaba Boss, ¿cierto? Y ella encontró a Boss y se casó.
y tuvo una familia, o sea, ella superó el dolor. Muchos se hubieran quedado, no, viuda eternamente para siempre, sufrida en la soledad, pobre, pobre, la viuda, porque las viudas en ese tiempo, o sea, no había un hombre que las mantuviera realmente, quedaban en la pobreza. Pero ella dijo, pues ya que quedé viuda, ya que hay que hacer. Ella se levantó, se fue a conseguir trabajo, a recoger espigas, se puso bonita y vos la vio porque ella tuvo fe. Entonces, cuando uno aprende a superar y no dejar que la amargura entre en el corazón, uno puede ver las bendiciones de Dios, porque uno debe entender que Dios es bueno, a pesar de lo que nos pase, Dios es bueno. Y Él tiene nuevas oportunidades para nosotros. No debemos dejar que la amargura nos mine y dañe nuestro corazón. Entonces, ya para terminar, facilito, ¿cómo evitar la amargura? ¿Cierto? Porque ya vimos cómo nos habla la amargura. Ahora, ¿cómo evitamos la amargura? ¿Cómo evitamos la amargura? Número 1, no tomes decisiones cuando estés muy triste o cuando tengas mucho dolor. No tomes decisiones, ¿sí? Porque hay gente que toma decisiones y decisiones terribles. Porque la amargura nos da una perspectiva equivocada. Entonces, número 1, no tomes decisiones cuando estés muy triste y dolido. Espera que las emociones menguen y ora y pide la dirección del Señor. Número 2, mira las cosas con fe. O sea, a pesar del momento doloroso, a pesar de las circunstancias, mira las cosas con fe. ¿Cómo le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo fue y se gastó la plata y cuando estaba en la inmunda, él se puso a pensar en la comida. Y él dijo, uy, porque él quería comerse la comida de los cerdos. Y él se puso a pensar en la comida. Él dijo, no, pero si en la casa de mi papá hay comida, ¿y yo qué hago acá? Él dijo, pues yo me voy a ir y voy a decirle, papá, cambia al menos uno de sus empleados. Él tuvo la fe que al menos el papá de un empleado lo iba a tener y iba a comer. Y él se fue con fe de que el papá al menos lo iba a recibir como un empleado. Pero cuando llegó y él tenía fe que su papá lo recibía, su papá lo recibió muchísimo mejor de lo que él esperaba. Entonces, cuando uno mira las cosas con fe, todo cambia porque Dios obra a través de nuestra fe. Número 3, confía en Dios. Cree que Dios es bueno y ámalo con todo tu corazón. No permitas que el amor a personas u otras cosas te aparten de Él. Entiende que tu primer amor es Él y que tú debes confiar en Él. Número 4, cuídate de los consejeros de Job. Porque siempre que hay dificultades, vienen unos hermosos consejeros amargados a hablarnos y a decirnos cuál fue la causa de lo que nos pasó. Entonces mucha gente dice, uy, no, yo creo que a usted le pasó, esto fue por esto, usted fue el que, y a mí me da risa porque eso pasa en todos los lugares. Cuando pasa algo, todo el mundo habla. Y lo que yo oía en estos días hablando de los pastores que asesinaron, no, eso fue que él le recibió, eso fue que él andaba en esto, eso fue, y yo los miraba, pero pues yo no me atrevía a decir ni a dar un juicio, porque uno no sabe la vida del pastor, uno no sabe realmente qué fue lo que pasó, uno no sabe absolutamente nada, y uno no es nadie para decir que ellos tenían merecida esa muerte, nunca. Porque Dios no es malo y Dios no castiga de esa manera y menos a sus siervos. Entonces uno debe entender que debe cuidarse de los consejeros de Job, de los consejeros que son como los cuando le llegaron a él que estaban en la inmunda y antes lo hicieron sentir peor, que le dijeron que él estaba así por culpa de él mismo, ¿sí? Entonces uno debe cuidarse de esa gente que lo amarga, porque si hay alguien que a uno lo puede amargar, son las personas amargadas. Y número 5, vuelve a soñar. Siempre, así fracases, así tropieces, vuelve a soñar. Cree que Dios siempre tendrá una segunda oportunidad para nosotros, que a pesar de que hayamos fracasado, en Dios lo podemos. ¿Sí? Listo. Y ya para terminar, dice la palabra de Dios, debemos tener cuidado con la amargura. Número 1, cuidar. Y número 2, quitar. Cuidar. Hebreos nos dice así, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Entonces miremos acá la importancia de cuidar. El Señor nos dice, mirad bien. O sea, el Señor le dice, cuídese. Mire a su vecino y dígale, cuídese. Mirad bien es, cuando uno le dice, mire bien, ¿qué le están diciendo? Tenga cuidado, o sea, eche ojo, mire. Y el Señor le dice, miren bien, cuídese. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia.
Mire lo que dice esto. Deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué recibimos la salvación? ¿Cómo recibimos las bendiciones de Dios? Todo lo recibimos por gracia. Y si uno deja que la amargura entre, usted mata su fe y deja de recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante no dejar que la amargura nos mate la gracia, porque todo lo vamos a recibir por gracia a través de la fe. Todo es gracia. Y si usted deja que la amargura lo blinde, va a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que vimos con Noemí. Ella empezó a hablar siendo contaminada por la amargura, contaminó a otros y hizo que muchos desistieran de la fe. Lo mismo pasa con una persona que deja que la amargura entre en su corazón. Ella empieza a pensar que Dios es malo, su fe muere y la amargura le mata su fe y mata todo lo que esa persona puede recibir a través de la gracia, porque ella ya no cree que Dios es bueno, por ende no puede recibir. Y número 2, quitar la amargura. ¿Y qué? Quitarla. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura. La palabra dice que la amargura es una raíz. ¿Cuántos han ido al campo y les ha tocado desarraigar algo, una mata? Usted tiene que cogerla con fuerza y jalarla para que salga con raíz. Porque si usted le deja raíz ahí, vuelve y crece. ¿Sí? Y el Señor dice que nosotros tenemos que quitar. Y esa palabra en el original dice quítese, significa alar o sacar de tu entorno con violencia. O sea que uno tiene que analizarse y si uno ya está como amargadito, empezar a jalar eso de la vida de uno y sacarlo y decir no. Yo creo que Dios es bueno y empezar a meditar en la palabra de Dios, porque el que tiene que pelear cada una de las luchas es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que cuidar que la amargura no entre, porque una persona amargada no puede disfrutar de la gracia de Dios, una persona amargada no puede vivir plenamente ni satisfactoriamente. Y a veces uno dice, ay pastora, pero pues a predicar para los cristianos y los cristianos no son amargados. ¿Usted cree que hay personas amargadas? Pues toca mirarle la cara y ya uno sabe. ¿Cierto? Que hay cristianos amargados. No más es que un hermano le vaya bien para que la amargura se manifieste. Que un hermano llegue en el carro nuevo y los otros. La amargura empieza a manifestarse. Y uno debe cuidar su corazón de eso, de la amargura. Porque uno debe entender que Dios es bueno. Y que el hecho que nosotros hayamos tenido que pasar por un momento duro o difícil, no significa que nos vamos a quedar ahí. Necesitamos pasar esa dificultad y no dejar que el dolor nos amarre y nos haga unas personas amargadas. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.